Sean bienvenidos a un discipulado más. El pastor Chito Rendón te saluda y pues presido la iglesia Ministerios La Reunión. Y hoy estamos continuando la tercera parte de cómo ser un vencedor, tomando como referencia las recomendaciones que da nuestro amado Señor Jesucristo a cada una de las iglesias que introducen prácticamente el libro de Apocalipsis. Es más, es como que si esta introducción de las 7 iglesias es como un detalle que da mi Señor para decirle a aquellos que están viviendo, los que van a vivir los últimos tiempos, estos mensajes, estas recomendaciones es importante que las retengas y que las sepas. Y es por eso que hemos estado recorriendo pues en cada una de las iglesias. En el primer discipulado vimos la iglesia de Éfeso, la semana pasada vimos la iglesia de Esmirna y Pérgamo. Y hoy vamos a seguir viendo las demás. Entonces, ahí donde estás, acompáñame. Vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Tú eres un buen Padre. Solo te pido, Señor, nos bendigas, dirige nuestros pasos y que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. ¿Cómo ser un vencedor? Sabes que las iglesias estas tienen ese mensaje. El objetivo de mi Dios es decir, tú puedes ser victorioso. Y el término de ser victorioso lo encontramos en varias porciones de la Escritura. Por ejemplo, el simple hecho de cómo es que el Padre agarra a un pueblo para conquistar. O sea, Él no les dio la tierra prometida como decirte ya les dio la papa pelada. No, Él les dice, van a tener que esforzarse para poder alcanzar esa tierra donde fluye leche y miel. Y eso obliga a tener que ser conquistadores, vencedores. Bueno, y de la misma manera encontramos pues ese tipo de insistencia del Padre de tener un carácter que en Cristo, con el Señor, con el Padre, podemos ser más que vencedores. Y nosotros fuimos diseñados para ser vencedores. Diga conmigo, fui diseñado para ser un vencedor. Tal como lo dice Romanos capítulo 8, versos 37 y 39, de esta manera. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno mira todas estas condiciones que podrían aparecer en contra en la vida del creyente, prácticamente como que el autor rebusca cualquier tipo de situación en la que uno atraviesa, él te dice, somos más que vencedores. Es posible vencer. Es posible vencer. Y es por eso que Jesucristo, Él nos muestra que el atravesar aquellos que atraviesen en vida esas etapas de la tribulación y la gran tribulación, necesitan ser fortalecidos y necesitan conocer cómo poder vencer, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, Él revela cómo es que los siervos y aquellos que le quieren ser útiles al Señor tienen que
manifestarse, mostrarse, tener ese carácter firmes en todo sentido. Entonces Juan el Bautista, el apóstol, me habían dicho, quien escribió, Juan el apóstol, este libro, que es curioso, dice que cuando él lo escribió, posiblemente él tenía 90 años. Y si él tenía una edad semejante a la de Cristo, 30, o sea que él pasó 70 años y fue movido de último a esa isla de Patmos, que fue donde él escribió este libro. Entonces, él dice de esta manera: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, esta palabra, el día del Señor, es prácticamente la culminación de la gran tribulación. Y oí detrás de mí una gran voz como de sonido de trompeta, que escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Prácticamente esto de que escríbelo, lo que ves, es como, mira, retén y advierte a las iglesias. Y estas iglesias que usted mira en su pantalla, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que es como que si hablaran de características del creyente, características de la iglesia. Y es más, está comprobado que habla también de una cronología que de la iglesia desde su formación después de la resurrección de Cristo. O sea, comienza con Éfeso y termina con la iglesia de Laodicea, que es la iglesia que pues prácticamente se queda. Entonces, siendo así, teniendo esta introducción, entonces el Señor dice, ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿A quién? Entonces dice siempre en el capítulo 1 que estamos viendo, versos 19 y 20, de esta manera: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder. O sea que Juan el Bautista, Juan el apóstol, fue llevado en el Espíritu a ver algo que pasó en el futuro, pero al mismo tiempo fue llevado en esa trayectoria en cosas que de lo que él vio, que él lo registre, que son como las que van a suceder, pero también de las que van a suceder después. O sea, que da a entender de que él está viendo como diferentes etapas. Y efectivamente, en la gran tribulación comienza, por ejemplo, la tribulación inicia cuando la iglesia es raptada. Y eso lo escribe de alguna manera él, o él lo registra cuando dice que vio como una águila volando diciendo ay, ay, ay. Esto está al final de Apocalipsis 9. Apocalipsis 8, el último verso. Ya porque en Apocalipsis 9 comienza describiendo más las trompetas. La trompeta número 5 y de esta manera. Entonces dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. ¿Qué son estas 7 estrellas? Dice el Señor. Las 7 estrellas, dice ahí, son los ángeles de las 7 iglesias, llamados así como líderes o pastores o aquellos que dirigen un ministerio o los que dirigen alguna iglesia. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y como mencionamos, estas 7 iglesias pueden ser la conducta, el carácter del creyente, las características de las iglesias en estos últimos tiempos o una cronología de la misma. Entonces, estas 7 iglesias, pues como las describimos hace un rato, es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero quien le habla a cada iglesia es en boca de Jesucristo. Y él viene y abre la enseñanza o la carta a cada iglesia con una descripción diciendo, aquí me presento. Entonces él habla unas características del remitente y después habla de que él conoce algo de esa iglesia y dice, yo te conozco, y menciona características loables o agradables de esa iglesia. Y posteriormente le dice, y conozco también que tienes batallas. Conozco que, pues,
prácticamente tienes situaciones con las cuales tienes que bregar, que tienes que luchar y cosas, y él viene y él es muy enfático, le dice, eso no me agrada. Entonces él habla características de las iglesias que no le agradan. Y por último, él te dice, bueno, y aquellos que ganen, que mantengan la victoria, recibirán ese galardón. Y ese galardón es prácticamente lo que él le dice, eso es la victoria. Él ahí viene y le dice, le estoy dando esta victoria. Aquellos que vencen, les doy un premio. Encontramos diferentes, aparece la palabra corona. Las coronas son como esos galardones, esas recompensas. Y hay diferentes coronas, coronas de la vida, recompensas de lo que uno, coronas de gloria, ¿verdad? De lo que uno debe de presentarle al Señor. Bueno, entonces, después de esta introducción, vamos a empezar con la iglesia número 1, 2, 3, 4, Tiatira, que es la que nos compete el día de hoy. Entonces, Tiatira, ¿qué significa Tiatira? El nombre Tiatira significa olor de aflicción, pero no es como decirte por cuanto tiene una aflicción, entonces emana un olor, no. En la escritura hablamos que el Señor dice que nosotros debemos de destilar, así por ejemplo en Cantar de los Cantares, Él dice que nosotros debemos de destilar un olor que huela a Cristo. Digamos, la Sulamita decía, mi nardo dio su olor, como que si fuera un perfume, pero la figura es que nosotros debiéramos de despedir ese perfume espiritual. Pero cuando yo miro una definición como olor de aflicción es que hay algunos que saben que tienen que dar ese olor, pero no lo dan. Entonces es una aflicción, porque saben que están delante del amado sin poder derramar esa unción que él está esperando. Entonces, el remitente pues aquí en la iglesia de Tiatira dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, olor de aflicción, que se aflige porque no logra despedir lo que el Señor demanda. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y con esta descripción del Hijo de Dios, prácticamente entiende uno por qué él Tiatira anda con esa aflicción. Dice que sus ojos como llama de fuego es como que sus ojos logran reconocer lo que hay que purificar en las personas. Y él nos mira de tal manera diciendo, veo que en tu vida hay cosas que tienen que ser purificadas. Deja que en mi presencia purifique mi fuego que sale de los ojos, que mira, que reconoce las cosas que hay dentro de ti que tienen que ser cambiadas. Proponte a purificarte. Y por eso cuando dice aquí, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, el bronce habla de juicio. La escritura siempre compara cosas que tienen que ver como si por ejemplo, un martillo de bronce que hablan del juicio de Dios en algunos casos. Entonces, aquí está diciendo, yo me presento con mis ojos para purificar porque veo que hay cosas en ti que no están bien. Y por eso vas a pasar, todos tenemos que pasar por un juicio. Y tenemos que ser aprobados. Entonces, después de esta introducción tan fuerte, porque conforme hemos visto, conforme encontramos cada iglesia, el Señor ha sido mucho más severo, mucho más estricto en todo sentido. Y ahora encontramos, pues nada menos, que tus ojos son como de fuego, tratando de decir, ya no soy yo el pan de vida, ya no soy la resurrección, aquí vengo yo con juicio para decirte, es el tiempo que te pongas en orden,
Iglesia, es el tiempo de que te pongas en orden. Entonces, ¿qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que ve el Señor? ¿Y qué es lo que Él dice por el cual debemos que vivir en orden? Entonces, ahora ya comenzamos leyendo este libro o esta exhortación a Tiatira y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Entonces dice de esta manera: yo conozco tus obras. Y a cada uno él decía, yo conozco ciertas obras tuyas. El amor y la fe, el servicio y la paciencia. ¿Sabe qué lindo? Porque él siempre observa a una iglesia, cada una de las que le escribió le observa que cada una de ellos ha tenido un deseo de ser útil para él. Un deseo de decirle, Señor, déjame que yo pueda hacer algo por ti. Pero dice, siempre hay una amonestación. Incluso dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que aquí era diferente a Éfeso, porque a Éfeso le dijo, veo que has dejado que tu primer amor, que has dejado tus obras de servicio. En cambio, que sus obras postreras eran menores que las primeras. Pero aquí a Tiatira le dice, he visto que quieres servir, que quieres expresar la presencia mía, pero tienes un problema, que hay algo en ti. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué el Señor conoce nuestras obras? Bueno, quiero contarle que la Biblia, la Escritura, más bien dicha, registra varios libros muy importantes. Y yo diría que tal vez el más importante es el libro de la vida, porque es el libro donde el Señor realmente tiene registrados a los que han de ser salvos. Y aquel que no está en el libro de la vida, pues obviamente ha perdido su oportunidad de salvación. Pero hay otros libros muy interesantes, porque las obras están registradas en ellas. Entonces, uno, pues hablamos que en Apocalipsis 20:15 habla del libro de la vida. 2, encontramos el libro de las obras. Y este libro es como, no de las obras que hemos realizado, sino las obras por las cuales el Señor nos diseñó o las diseñó para que nosotros las hagamos en esta tierra. Cada uno de nosotros fue diseñado para hacer un propósito específico. Y nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a poder desarrollar el propósito por el cual yo nací. Y esto aparece en el libro de las obras. Y él, por ejemplo, cuando él habla de Jeremías, él dice, yo te diseñé para que tú fueras profeta para las naciones desde antes que nacieras. O sea que el libro de las obras son diseños que hay antes de que nosotros hayamos sido engendrados. Obviamente esto es en la omnipotencia, en la omnipresencia del Padre, que así sucede. El Padre te dice, a ti te diseñé para buenos propósitos, como lo dice Efesios 2:10, que fuimos creados, diseñados para buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ser juzgados conforme al libro y es el tercer libro que aparece aquí, el libro de las memorias, así como lo dice Malaquías 3:16, o lo dicen varios reyes que dice que sacaron los libros donde registraban, Dios les había ordenado que siempre registraran, hicieran memorial de las cosas importantes del reino. Y así como lo aparece, por ejemplo, con Asuero, el esposo de Esther, dice que él, queriéndole hacer un bien a Mardoqueo, leyendo el libro de las memorias, ahí descubrió que Mardoqueo había hecho un bien para el reino. Entonces, ¿por qué el libro de la memoria? Porque en el cielo ha de haber un libro donde constata lo que nosotros hemos hecho. Entonces, puedo yo imaginarme
que cuando estemos delante del trono de Cristo, que el trono de Cristo es para el tribunal de Cristo, es para los creyentes, vamos a ser comparados. Quiero ver el libro de la memoria y el libro de las obras. En este libro de la memoria dice lo que hiciste, y en el libro de las obras aparece el diseño por el cual tú tenías que haber hecho. Y lo que yo puedo imaginarme es que Dios espera, o mi Padre, o mi Señor Jesucristo diga, sí, lo que hiciste en la memoria, aquí en el libro de la memoria dice que lo que hiciste está conforme a lo que está en este libro. Y ambos están como que compaginados. Y usted dirá, pero eso ¿cómo lo puedo saber? Porque nosotros tenemos que decirle, Señor, déjame hacer tu voluntad. Y cuando el Padre pone su voluntad en nosotros es porque esa voluntad está diseñada para un propósito. Entonces, Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que nosotros somos, lo que podríamos o debiéramos de hacer. Bueno, imagínense toda la riqueza que hay en este libro, en este verso de Apocalipsis 2, verso 19. Vamos a seguir viendo ahorita qué dice en el verso 20. Y aquí es donde ya viene una amonestación, porque aquí le está diciendo a Tiatira, yo veo que tus obras son buenas. Es más, tus obras al final son mejores que las primeras. Pero algo tengo contra ti. Y aquí lo dice en este verso 20, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo aquí. Dice así. Pero tengo unas pocas cosas. Mire, lo lindo aquí es que tengo unas pocas cosas contra ti. Pero esas pocas cosas son terribles. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, aquí hay que entender quién fue Jezabel. ¿Y por qué ese espíritu de ella todavía desciende hasta nuestras épocas o nuestros tiempos? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que Jezabel fue esposa de un rey que se llamaba Acán. Un rey que prácticamente fue manipulado, fue prácticamente mangoneado por esta mujer o por su esposa Jezabel, ¿verdad? ¿Por qué es que es un espíritu? Porque esta mujer era, pues ahorita vamos a ver las características, era terrible. Y dice que cuando ella fallece, dice que cae desde un balcón y cae de varios niveles, y al caer en el piso, dice que murió, pero había una cuadrilla de perros que se comieron todas las partes de Jezabel. Y dice la escritura que estos perros entonces se fueron a esparcir, la palabra que utiliza es, y la esparcieron por toda la tierra. ¿Cómo? Qué curioso que eso haya aparecido en la escritura. Como quien dice que esos perros son como figuras de líderes que tomaron esas doctrinas y las esparcieron de alguna manera por toda la tierra. Bueno, entonces debiéramos de entender qué es Jezabel. Entonces, imagínense que la ironía, el término Jezabel significa casta y pura, pero eso era lo que ella trataba de aparentar, pero no era así. Entonces vemos que ella tenía una falsa apariencia espiritual. Y eso es lo que sucede ahora en estos últimos tiempos. Podemos ver a mucha gente queriendo manifestar una salud espiritual, pero en el fondo no lo son. Es como los fariseos de la antigüedad que el Señor les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera se miran muy bonitos, pero por dentro son puros huesos sin vida, ¿verdad? Bueno, miremos características de Jezabel. Entonces, en Primera Reyes 18, 3 y 4 dice que Jezabel dice que mandó a prender a todos los profetas de Dios y los encarcelaba, y tenía una persona
destinada a eso. O sea que esta se oponía a lo profético de Dios. Se oponía total, porque directamente eran los profetas. Y otra cosa es que la intención de ella era decapitar a estos profetas. Por ejemplo, a Elías le dijo, yo voy a decapitar tu cabeza. Juan el Bautista dice que él vino con el espíritu de Elías y efectivamente a él se le decapitó la cabeza. O sea que esta mujer lo que viene es a quitar cabezas. Y es lo que vemos, trata de quitar la autoridad espiritual en los hogares, en los ministerios, tratar de derribar la autoridad que Dios ha establecido. 3, esta mujer promueve la unión religiosa porque dice que cuando Elías convocó a los profetas, dice que llegaron 400 profetas o sacerdotes de Baal, del dios de Baal, y 400 sacerdotes del dios de Acera. Y dice que ambos empezaron a presentar sus pleitesías o adoración a su dios pagano juntos, de una manera unida. O sea que esta logró unificar la idolatría. Y lo otro que tenía es que esta usurpaba la autoridad del rey. Dice en Primera Reyes 2:18 o 21:8, perdón, que esta mujer cuando oyó que el rey tenía un capricho, dijo, yo te lo consigo. Y el rey quería la viña de Nabot. Entonces ella vino y hizo cartas y falsificó la firma del rey diciendo que en el nombre del rey tomaran esa viña. Entonces ella usurpaba la autoridad. Y a ella no le importó que esta viña de Nabot era la viña de una familia donde estaba menciona un padre, una esposa, una familia, y esta vino y los despojó de lo que tenían, desarmó esa familia. Prácticamente esta da a entender que es enemiga de la familia. Y por último, se dice en Primera Reyes 9:22 que esta definitivamente operaba con un espíritu demoníaco, por lo cual era considerada una hechicera. Entonces, ¿qué características tenía Jezabel? Que se opone a lo profético, decapita profetas, unión religiosa, usurpadora de la autoridad, enemiga de la familia y era hechicera, ¿verdad? Entonces, me voy a ir rápidamente y ahí el Señor le dice, hay que arrepentirse. Y dice aquí, le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella. Y dice, y los arrojaré en gran tribulación. Prácticamente este es un mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Que aquellos que toleran esos actos jezabélicos y no se arrepienten, van a tener que pasar por esta tribulación, ¿verdad? Y luego dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, entonces aquí le está diciendo que aquel que ha tolerado a Jezabel es porque el que tiene ojos de fuego escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno le hará con sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, pero no tienen esta doctrina, no se han mezclado y no han conocido a los que llaman las profundidades de Satanás. Imagínense cómo le dice a Jezabel, profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Léalo conmigo. Pero dice,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces aquí en este verso lo que encontramos es que el Señor dice que Él escudriña la mente y el corazón y Él sabe cuáles son las intenciones del corazón. Y aquel que continuamente le dice, Señor, caí, perdóname, se anda arrepintiendo, por supuesto que tiene la gracia y el agrado del Padre. Pero aquel que cree que Él está firme, que Él no necesita de ese arrepentimiento, porque Él dice, no, yo no soy tan religioso, pero tolera estas cosas, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Realmente este mensaje de las iglesias debería ser un mensaje demasiado fuerte en todo sentido. Pero miremos el galardón que le da al vencedor, aquel que no se mezcló, aquel que logró, no toleraba en su vida ese espíritu jezabélico, dice de esta manera: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, que yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, aleluya, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, entonces, el mensaje es, aquel que logra vencer, dice, por cuanto tuviste esa autoridad para no tolerar lo jezabélico en tu vida o las profundidades de Satanás, tú estás destinado para poder reinar con Cristo. Dice que Cristo va a reinar a las naciones y con vara de hierro, o sea que va a ser muy enfático a lo santo en todo sentido. Y él dice que para esto él va a ser como el alfarero, que hay algunos en que se han arrepentido, él los va a volver a reformar para que sean tal como él quiere. Y sobre todo, él estará dentro de ellos, porque dice, le daré la estrella de la mañana, y la estrella de la mañana es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar ahora a la otra iglesia, Sardis. Sardis, acuérdense, vimos Tiatira, que significa olor de aflicción, aquel que se aflige porque no puede dar el olor que Cristo quiere. Pero ahora Sardis significa proveniente del sol. Curioso, porque, por ejemplo, Sansón significa el que brilla como el sol. Pero ahorita el que Sardis es, yo te conozco, porque tú saliste del sol de justicia. Y Cristo es el sol de justicia. Entonces, obviamente tenemos aquí un remitente que dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. O sea que aquí le está diciendo, conoce que hay 7 espíritus dentro de mí, que podrían estar dentro de ti también. Y las 7 estrellas, pues obviamente, él está hablando a los pastores o a los que están dirigiendo estas iglesias. Isaías 11:2 habla acerca de estos 7 espíritus y dice así: y reposará sobre él, sobre mi amado Señor Jesús, el espíritu del Señor, es un espíritu. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, ya van 3. El espíritu de consejo y de poder, ya van 5. Y el espíritu de conocimiento y de temor, aquí están los 7 espíritus. El espíritu del Señor, que es el temor del Señor, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor, ¿verdad? Sabes que nosotros debiéramos continuamente decirle, Señor, dame esa sabiduría, dame esa inteligencia, dame tu consejo, dame el poder, dame el conocimiento y dame el temor del Señor. Y esto conjunto habla del Espíritu del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces, entremos ahorita a ver cómo lo conoce. Y mire cómo es que él conoce a Sardis. Y le dice de esta manera. Léalo conmigo, ¿verdad? Yo conozco tus obras,
que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo es eso? Que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque he hallado completas tus obras delante de Dios. Porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. O sea, Él conoce las obras, pero estas están incompletas. Conforme al libro de las obras, no están completas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como ladrón en la noche, dice inclusive Jesús o incluso Pablo en Primera Tesalonicenses. Pero mire, que es curioso porque cuando le dice, tú crees que vives, pero estás muerto. O sea, ¿por qué podría estar uno muerto? Yo no creo que esté muerto sin poder respirar, no. Es porque espiritualmente hay algunos que están totalmente fríos. Y este es como que el mismo mensaje que le dio a la iglesia a la Odisea cuando lo veamos la semana entrante. Porque le dice, tú crees que estás rico, pero eres pobre. Tú crees que miras, pero eres sordo, eres ciego, ¿verdad? Tú crees que estás cubierto, pero estás totalmente descubierto. O sea que dando a entender que hay apreciaciones que alguno cree que tiene y no las tiene. Y esto es bien delicado porque nosotros deberíamos decirle, Señor, ayúdame a reconocer las cosas dentro de mí que no te agradan. Porque si no, es como tratar de llevar una apariencia que no es, ¿verdad? Y por eso dice aquí, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Entonces, la otra característica es que estar velando. Hay que velar. Varias veces el Señor le decía a sus discípulos, velen conmigo. Por ejemplo, cuando él estaba en el monte, previo a que fuera capturado, él estaba muy angustiado, muy afligido. Dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, de la angustia que él tenía. Se lleva a varios discípulos y le dice, oren conmigo. Y estos, en lugar de orar, durmiendo. Y él los amonesta y les dice, ustedes no aprendieron a velar conmigo. Imagínense que estos que estaban muy cercanos al Señor Jesús no pudieron velar. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que aprender a velar. Velar quiere decir estar como con las antenitas de vinil, como el chavo, ¿verdad? De estar como el chapulín, estar listos, estar pendientes. Porque si no velas, vendré como ladrón. Y cuando menciona ladrón en la noche, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, versos 6 y 8, nos dice de esta manera. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. O sea, seamos vigilantes. Hay que estar vigilante. En estos últimos tiempos hay que estar vigilante. Pero, ves en el verso 8, puesto que nosotros somos del día, o sea, aquí esto es muy lindo porque él le dice, tienen que estar vigilantes porque si no vendré como ladrón en la noche. Pero aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en los versos anteriores dice, pero a ustedes no son de la noche, ustedes son de día. Entonces está diciendo, por cuanto nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. O sea que el Señor nos mira y Él dice, ponte una cubierta dentro de tu ser para que tú muestres que estás cubierto con fe, amor y tener en tu cabeza el yelmo de la esperanza que es de la salvación. O sea que, nuevamente, el mismo mensaje que le dio a Sardis, donde él le dice, yo conozco tu corazón y conozco tu mente. Yo los conozco con mis ojos, puedo verlos. Entonces, él está diciendo
Iglesia, protege tu corazón. Pon una coraza de fe y de amor para cubrir tu corazón. Cubre tu mente con la esperanza de la salvación para que puedas estar pendiente. Ya esta iglesia le dice prácticamente, sé vigilante, vela, vela. Velar es casi como estar continuamente, estate listo en todo sentido. Y nuevamente él viene y le anima y le dice, porque hay una forma, en el verso que sigue, en Apocalipsis capítulo 3, verso 4, él les dice, porque si tú te mantienes velando, va a haber algo que te va a poder purificar. Y ahí está hablando de las palabras. Y aquí lo dice en este verso. Pero tienes a unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, o sea que han sido vencedores. Y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Cuando Pablo le escribió a los de Éfeso, él les decía que Cristo se va a entregar por su iglesia, porque la ama. La va a entregar porque él lo que quiere es purificarla para que se presente como una esposa limpia, vestida de lino fino, de blanco. Pero la forma como él va a limpiar sus vestiduras, dice que es por medio de la palabra, lavándola por la limpieza de la palabra. Entonces, aquí vemos que estos de Sardis se han llenado de la palabra de Dios para que sus vestiduras estén blancas, sin mancha, y que sean dignos en todo sentido. Qué lindo, porque prácticamente el mensaje es el mismo que encontramos en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en estas de Juan el apóstol, donde incluso cuando Jesús hablaba acerca de su venida, de que tenemos que estar pendientes. Entonces él dice en todo sentido, llénense de mi palabra, llénense de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde la encontramos? Pues en la palabra profética más segura, que es la Escritura. Esa es la palabra profética más segura. Pero a esta iglesia se le da un premio, una recompensa, o llamémosle su galardón. Entonces, dice, Apocalipsis 3, versos 5 y 6, dice así. Léalo conmigo. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque eso quiere decir que hay nombres que pueden ser borrados. O sea que la salvación se puede perder si no la cuidamos. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que aquel que es vencedor, no solo, su nombre no fue borrado, sino que Dios, el mismo Señor Jesús, va a dar testimonio de él delante de Dios y de los ángeles. Y por eso dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, yo quiero volver a insistir porque yo veo que en estos últimos tiempos hay un deseo de buscar a Dios a mi manera. Y la verdad que eso no puede ser a mi manera. Tenemos que buscar a Dios a la manera como Él la dejó establecida en la Escritura. Inclusive cuando Él decía, no dejándose de congregar, es necesario buscar el cuerpo de el calor de otros hermanos, oír la voz de alguien que nos dirija para que yo pueda ser dirigido, para que alguien pueda dar cuentas de nosotros. Cuando aquí Jesús dice que Él delante de Dios va a hablar de alguien, es porque seguro que también Él está esperando que alguien de estas estrellas que presiden los candelabros puedan hablar de estos miembros que ellos tuvieron. Por eso es muy importante. Señor, llénanos de tu palabra para que yo pueda presentarme delante de ti de una forma correcta. Bueno, mis amados, con esta introducción
Damos por finalizado hoy el mensaje a Teatira y Sardis. Yo te animo que tú puedas estar con la escritura y comprobando cada verso de los que estamos leyendo y que puedas entender y comprender que Dios lo que anhela es que podamos entender sus secretos. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios, déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendice su vida, bendice sus proyectos, sus planes y en todo sentido, Señor, santifícalo, santifícalo, para que podamos aprender de estas iglesias Teatira, que no se mezcla con lo jezabélico, ni con Sardis, Señor, que estamos vigilantes en todo sentido. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Un abrazo.